Este lado del mundo anota que soy un hombre. La vida me duele sin voz. Días vacíos del Rasbarríos. Santiago Blanco, un hombre sentimental. Dime contra quién disparo. La huella es el olvido. Que te vaya como mereces. Y yo. Este es un poco el resumen de la larga trayectoria de nuestro invitado de lujo que tenemos ahora en este cuarto episodio de podcast Los Tiempos Digital. Vamos a tratar de saldar la gran cantidad de preguntas en estos 40 minutos que tenemos en este podcast. Mi invitado nació en Tarija en 1959. A los 2 años llegó a Cochabamba, estudió en el Colegio Laredo y obviamente desde esa época no ha dejado de escribir. Tal parece que la literatura ha podido mucho más que otras actividades importantes también en su trayectoria, como la política y la abogacía, porque nuestro invitado es abogado de profesión. Estoy hablando con Gonzalo Lema, nuestro invitado de lujo en este podcast de Los Tiempos Digital. Como dije anteriormente, vamos a tratar de introducirnos de a poquito en ese mundo tan maravilloso que es la literatura y obviamente toda la obra literaria que ha venido cultivando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. Acaso en este momento es uno de los más grandes referentes de la literatura boliviana en Latinoamérica y obviamente en nuestro país. Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy contentos, no podríamos estar más felices de tenerte en este podcast. Y como dije anteriormente, trataremos un poco en estos 40 minutos de escudriñar muchas cosas de tu trayectoria. Con todo gusto. No, gracias, Rudy. Muchas gracias. Bueno, quiero partir de algo que me parece importante. Cochabamba. El centro sentimental, como llamaba en su momento Octavio Paz. ¿Qué significa Cochabamba para ti? ¿Qué significa la trayectoria que has tenido como intelectual, como escritor en Cochabamba? ¿Te es difícil desligarte no solamente de este entorno que te ha acogido desde el punto de vista sentimental de una realidad? ¿O te es, digamos, indiferente el poder desarrollar tu obra desde otra perspectiva también? No, Cochabamba es una ciudad que me habita hoy, lo fue haciendo de a poco y hoy por hoy es el lugar donde yo debo vivir en Bolivia, ¿no? Que es además donde vivo. Lo es todo, inclusive en algún momento quise ser su alcalde y fui candidato a la alcaldía. Fui presidente del Consejo Municipal y también de la Corte Electoral, y en algún momento de joven pude ser 2 veces presidente del Wilstermann. Así que fui yo siendo invadido por la ciudad, pero además por el departamento, pero yo conozco muy bien las 16 provincias. En mis tiempos eran 45 secciones municipales, me parece que han aumentado 2, es probable que deberían aumentar algunas más en nuestro departamento. Pero me sucede algo, que cuando retorno a Tarija por pocos días, la semana pasada de hecho he estado allí unos pocos días, también siento la naturalidad porque allí está mi familia, pero yo no he vivido allí, me vine efectivamente a los 2 años. Entonces pienso siempre que Cochabamba es la ciudad que me habita, yo nací en Tarija, allí está mi familia y debería sentirme afortunado de tener 2 espacios tan afectivos para mí. Pero mi vida, mis hijos, tengo 2 nietas, están aquí y yo mismo he hecho todo aquí. Y en lo que respecta a la literatura, gran parte de mi literatura está ambientada en Cochabamba, aunque también alguna de ella está en Tarija. Fundamentalmente en el Chaco, en la provincia Ocógnor, que es el umbral al Chaco en Bolivia, y su capital es Entre Ríos, porque mi papá nació y murió en Entre Ríos, provincia Ocógnor, ¿no? Que es, reitero, el umbral al Chaco,
y me recuerda a esas vacaciones de la infancia cuando yo iba a visitar a mi padre. He hecho referencia, Gonzalo, a nada más algunos títulos de tu obra como escritor y como narrador ante todo. A estas alturas de la madurez intelectual en la que tú te encuentras, ¿qué cosas has dejado desde el punto de vista un poco sentimental? ¿Qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas te persiguen como una especie de fantasma de pronto para seguir creando, para seguir un poco también en este ritmo casi insaciable de poder escribir? Y es cierto porque es insaciable, porque yo empecé a escribir seguramente a los 14 años. ¿Y esto debido a qué? A que yo estudiaba en el Laredo, como lo has indicado, y es un colegio en el cual se lleva 4 horas de armonía, 4 de teoría, de solfeo, de historia de la música, de instrumento, 4 horas. Y en cambio se lleva 2, o en mis tiempos era así, 2 de matemáticas, digamos, a la semana, 2 de física, 2 de química, no llevábamos religión. Bueno, es en ese ambiente fértil. Yo veía que, salvo excepciones, uno que otro era músico, salvo excepciones, pero la inmensa mayoría, las mujeres eran bailarinas, tocaban piano, pero eran bailarinas, nosotros tocábamos de todo, yo tocaba guitarra, pero era escritor, había pintores, ¿no? Entonces el Laredo produce o genera un ambiente fértil y eso hizo que yo muy pronto estuviera cerca a la lectura, a la escritura con los que hacían lo mismo. Ronald Martínez, que era amigo nuestro, Igor Quiroga, Mauricio Sánchez, en fin, gente que leía y que escribía, ¿no? En esa adolescencia, en el colegio, la primera juventud. Entonces, claro, yo he escrito desde seguramente los 14 años, mi primer libro sale a los 22 y no le he parado más. ¿Por qué comento todo esto? Porque ahora yo tengo 25 libros. Todos los títulos que tú has nombrado, Rudy, son las novelas, pero tengo los libros de cuentos, ¿no? También tengo las entrevistas, he hecho 4 tandas de entrevistas a intelectuales, a cientistas políticos, a políticos también, en fin, a poetas, y he escrito artículos con bastante rigurosidad aquí en el periódico, en los tiempos. Por ejemplo, cada 15 días un artículo, en fin, pasado un año, ahora he flojeado, será pasado 2 años, no sé si retomaré aquello, en fin. Entonces tengo algo cerrado, un trabajo casi redondo, ¿no? Desde el punto de vista de carencias, de ausencias, en fin, ¿no? Yo advierto que he ido cerrando todo aquello. Pero el afán principal del escritor, en este caso, el escritor y de todo creador, música, pintura, en fin, es pues superarse a sí mismo, superar la obra, alcanzar algún nivel destacable, digno de mención, en fin, esa es la pelea de fondo. Así que si bien pienso que tengo algo bastante redondo, que es una linda manera de decir algo completo, pienso que todavía tengo tiempo para elevar mi nivel. Ahora, Gonzalo, yo pienso que tu generación pertenece un poco, o de alguna manera fueron hijos o nietos del boom, ¿no? de la literatura latinoamericana. En ese momento, en esa coyuntura, cuando empezabas con el tema de narrar, de escribir, etc., ¿cuánto por ciento te ha influido realmente ese bagaje tan importante del boom de la nueva literatura latinoamericana con Gabo, Cortázar, etcétera, etcétera? Fue una influencia contundente porque mi generación tiene la edad de los hijos. Por ejemplo, los hijos de Vargas Llosa son de mi edad, ¿no? Claro. Álvaro, Rodrigo, la tercera hija ya es mucho menor. Y los hijos de Gabriel García Márquez igual, ¿no?
sus hijos son de mi edad. Entonces éramos los hijos en todo aspecto. Era lo que leíamos con gran pasión, porque si bien se nos había despertado la curiosidad leyendo a los europeos y a los anteriores al boom, algunos francamente formidables como Carpentier, digamos, ¿no? Gente de ese tamaño, sí, pero todo el mundo occidental, debido a la Revolución Rusa primero, luego a la aparición de estos muchachos de entonces, todo ese mundo pues se generó una pasión a sí misma. Es decir, América Latina, el realismo mágico, lo maravilloso y todas las particularidades desde el Río Bravo hasta el sur de la Argentina, una euforia. Y eso que nosotros no habíamos, por la edad, ya tenido nada que ver con el Che Guevara, las dos guerrillas. Ellos nos quedaron mayores, ¿no? El Che Guevara muere en el 67 y yo tenía 8 años. Me acuerdo que en la esquina de la San Martín y Ecuador vi el periódico Los Tiempos con la foto de los guerrilleros caídos en la emboscada de Ñancahuazú. Bueno, entonces sí, estos narradores del boom nos influyeron mucho, muchísimo, y seguramente nuestros primeros trabajos tenían que ir pagando las deudas con ese tipo de pasión. Pero todo pasa. Así que pasó el tiempo y resulta que yo logré acuñar un pensamiento que me parece fundamental. ¿Y cuál es ese pensamiento? Que en el arte la originalidad no es un punto de partida, es de llegada. Entonces todos parten o nacen a propósito de alguien o de muchos. Pero en el derrotero, mientras uno crece y sigue trabajando, pues va alcanzando su propia identidad, menos mal. Tocando un poco lo que tú decías, esa generación, digamos, un poco inmediatamente después de este boom, en algún momento cuando a Cortázar le hacen una pregunta y le dicen, ¿qué ha sucedido con el boom de la nueva literatura? ¿Producto de qué fue eso? Un poco tal vez de las editoriales, un poco de este extraño comportamiento, si se quiere, de algunos personajes que por una confluencia así de los dioses logran de alguna manera confluir en tantas obras tan magistrales, ¿no? Cortázar, Gabo y una serie de escritores importantes. ¿Cuál es el punto de partida para que exista el boom? Indudablemente dio una gran apertura de lo que se estaba haciendo en Latinoamérica, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, en Europa, se sabía muy poco de la literatura, casi nada de lo que se estaba produciendo. Y de pronto irrumpen esta gran cantidad de escritores con obras maravillosas y hay un redescubrimiento, si se quiere, con respecto al tema. ¿Cuál es tu percepción de todo esto que ha sucedido y obviamente tú como escritor pertenecer un poco, o más bien la continuación de lo que fue el boom? Bueno, hay dos momentos en los que Europa presta atención a América Latina en su trabajo literario. El primer momento es el modernismo, con Rubén Darío. A principios del siglo XX, España primero, luego los demás, van a posar sus ojos en el trabajo de esos señores, esos poetas, donde está Jaime Freire, el boliviano, y donde está Leopoldo Lugones, los dos bajo a la égida de Rubén Darío. Ese es el primer momento en que se presta atención a América Latina. Después pasa mucho tiempo. El segundo momento es el del boom, efectivamente. No debemos olvidar que había escritores sueltos de gran talla. Yo ya cité a Alejo Carpentier. O Cabrera Infante, por ejemplo, ¿no? Que siempre... Cabrera Infante, que es magnífico, pero más o menos de la edad del Gabo, ¿no? Pero Borges, mayor, nacido en 1899 y ya descubierto, ¿no? Ya descubierto por los franceses. Los franceses descubren a Borges y lo vuelven famoso en la Argentina y en América Latina a su propio Borges, ¿no? Entonces,
Ya existían los grandes escritores en América Latina, poderosos, como el del señor presidente, Miguel Ángel Asturias, ¿no? Y otros así, sueltos, pero aquí todo esto se va a organizar por pura casualidad, con gente que va desde 1914, que es la fecha de nacimiento de Cortázar, hasta 1936, que es la de Vargas Llosa. Es decir, que Vargas Llosa es bastante menor que Cortázar. La prueba es de que sigue en pie. El más joven. Digamos. El más joven. El penúltimo más joven es Carlos Fuentes. Está ahí Gabriel García Márquez, que es el que logra la obra cumbre, 100 años de soledad, que es casi inigualable en nuestra literatura. Y el primero fue Cortázar, ¿verdad?, que nos regaló Rayuela. Bueno, pero nacidos en lugares tan distintos, con una América Latina tan poco acostumbrada a intercambiar libros, que es la realidad actual. Hemos vuelto a lo mismo. Además, en condiciones absolutamente adversas, ¿no? Por ejemplo, Cortázar escribía en una soledad absoluta, en un medio bastante aislado, y de pronto las condiciones no eran, digamos, las más adecuadas. Sí. ¿No? Entonces eso denota que Barral, Carlos Barral, primero, el de Seix Barral, ¿verdad?, advierte aquello, porque Cortázar está escribiendo, es mayor y está escribiendo en Francia, ¿no es cierto? García Márquez donde puede, en Colombia. Perdiendo sus cosas, ¿no? Claro. El precoz Vargas Llosa, en cambio... ¿Acaso el más, digamos, en una posición más o menos favorable desde el punto de vista económico? Sí, porque Vargas Llosa gana el premio Rómulo Gallegos, que eran $60,000 en aquella época, era un montón. Y vivía como un dandy. Y vivía siempre, además, él muy simpático, ¿no? Y un éxito en todo orden de cosas. Y Carlos Fuentes, el hijo de diplomáticos. Él va a representar a los escritores, Carlos Barral va a representar a los editores, dueños de una editorial poderosa, y el encuentro de estos jóvenes de entonces que sabían uno del otro porque eran lectores voraces. Pero no es que se encontraban sus libros en cualquier librería, no se encontraban, pero viajaban o eran los amigos que llevaban y traían. Y se organiza a través de Seix Barral un boom que ya significa lanzar miles de ejemplares de cada libro y hacerlo circular en España, en América Latina, buscar las traducciones, buscar las entrevistas en varios idiomas, ¿no es cierto? Y, toda una organización que inclusive, y esto es muy de la literatura, es muy pícara la actividad literaria, por ejemplo, entrevistas hasta inventadas, ¿verdad? Firmadas, en realidad por quien hacía de todo, hacía las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Y se va creando un mundo que aproxima el libro a miles de lectores, algo que no va a volver a repetirse. Porque no existe ese mundo de lectores en América Latina. Claro. Seguramente en la Argentina y en México algo más. Pero ya en países como el nuestro y en los otros, Paraguay, en fin, una edición de 1,000 ejemplares es bien difícil de agotar. Claro. En ese momento estamos hablando de 100,000 ejemplares por cada libro y traducciones y todo aquello. Entonces el boom es el segundo momento en el que Europa, Estados Unidos también, van a prestar atención a la literatura de los latinoamericanos. Quería precisar algo, y es que la segunda tanda post-boom es gente que ahorita tiene unos 80 años, ¿no? Entonces estoy hablando de Puig, de Bioy Casares, de Puig, de Bryce Echenique, quería decir, de gente así que era la nueva literatura latinoamericana después del boom, que ahorita tiene 80 años.
claro. ¿no? O sea que mi generación sigue quedando todavía más abajo. Pero obviamente, pues tu generación todavía tiene un cordón umbilical bastante férreo con Todavía respecto puede. esa época, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver con mi siguiente pregunta, Gonzalo. En ese momento, en la década ya, digamos, de los 30, cuando César Vallejo llega a Europa por primera vez, lo acogen de una manera bastante displicente en un momento, pero después un poco como que se afianza. Sí. Y esta otra generación de la década de un poco de los 60, 50 tal vez, con todos los del boom, incluyendo otros. Y esta otra tercera generación a la cual haces tu referencia, Bryce Echenique, Severo Sarduy, etc. Severo Sarduy, claro. Europa sigue siendo el centro para Latinoamérica. Es decir, Europa ha aprendido mucho de lo que se produce en Latinoamérica, de los escritores y viceversa. No, no lo creo. Europa ya no nos mira. No nos mira. Es muy difícil que un escritor... España? No, no nos mira. Es muy difícil que un escritor tenga un espacio abierto en España, menos en el conjunto de Europa. No, no, no. Hemos vuelto a ser estancos, separados, bien distantes, ¿no? Y la proliferación de escritores ha hecho que además se preocupen de ellos mismos. Entonces hay decenas, pues, de escritores en nuestra lengua, en España, ¿verdad? Y no solo eso, sino que además la comunicación directa con el público y los escritores de México, con Colombia, con Chile, en fin, nosotros siempre más rezagados, eso está mucho más cuesta arriba. Entonces, debido a la presencia de formas subsidiarias de comunicación, como estas plataformas sociales, en fin, hay un espejismo, ¿no? Entonces se dice, es solo un espejismo. Dependerá, sí, ¿no es cierto? Porque alguna gente la cree. Inclusive el mismo interesado llega a creer. Entonces publica, ¿no? que estoy de viaje, estoy por aquí y para allá. Yo he ido a varios congresos de escritores invitados siempre, nunca he ido por mi cuenta. He tenido la suerte de estar, por ejemplo, en un festival enorme que se llama Amor y Palabras en Bogotá, cuando este presidente actual de Colombia era el alcalde. Sí, y ahí he conocido yo a Ernesto Cardenal, a Jorge Edwards, que fue premio Cervantes, he conocido a Goytisolo, que llega a ser premio Nobel, a Tiago, me he olvidado el apellido, del poeta Tiago Melo, el poeta brasileño. Me encontré con Shimose, el boliviano, en fin. Y ahí yo pude, Elena Poniatowska, yo he hecho amistad con Elena Poniatowska, almorzábamos juntos y todo. Bueno, y ahí quedaba en evidencia lo incomunicados, desconectados que hemos vuelto a estar. La amabilidad persiste, porque debemos advertir todos que todas las dificultades que encuentra la política para hacer de América Latina algo así como una comunidad europea occidental, la cultura logra trascender. El único problema es que no hay dinero de por medio, pero el afecto, la curiosidad por el escultor colombiano o boliviano como Marina Núñez del Prado, del pintor, del escritor, del balletista, ¿sí? Claro, eso está muy bien, pero como no hay dinero, entonces no se accede a estas artes, no salen, no transponen. Y también hay que advertir que la curiosidad del público lector es menor. Por eso hablaba yo de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana no es que hayamos estado de acuerdo. Yo nací en 1959 cuando ingresa Castro, ¿no? Y tú, Rudy, no habías. Seguro. No habías. Entonces, pero en esa humanidad de América Latina seguramente se vivió la esperanza de un cambio de todo, la posibilidad de hacer las cosas bien.
digamos, en la política, sin robar, Claro. sin mentir, sin las cuestiones que hace la política diariamente, ¿no? Entonces, eso insufló a lo cultural también pasión, esa fortaleza, vigor, que permitió que estos escritores, a los que llamamos del boom, viajaran a través de sus libros, pues, por toda América Latina, por Europa Occidental y luego por Oriente, porque hay escritores como Vargas Llosa que tienen traducciones también al chino. Claro, claro. Ahora, una pregunta que creo que es fundamental, y voy a ser un poco incisivo en este tema, porque para todos los que hemos estado siguiendo tu trabajo, tu obra literaria como narrador, como escritor, indudablemente, das la impresión de ser un escritor riguroso, es decir, bastante metódico, ¿no? Es decir, estricto en tu diario escribir, por ejemplo. Creo que tengo la idea de que tienes una especie de agenda, tal vez, para decir de tal hora escribo en estas condiciones y después pues hago todo lo demás. Y contrariamente hay otros escritores como por ejemplo Bryce Echenique, que es un disparate, ¿no? Es decir, escribe a la hora que le da la gana, o como escribía por ejemplo Fernando Pessoa en los bares, en las servilletas, etcétera, etcétera. Mi pregunta es la siguiente: ¿desde qué posición se escribe mejor, entre comillas? ¿Desde una posición armónica, cuando tus sentimientos, hay una armonía en tu vida? No te digo como Truman Capote, porque esa ya era otra historia, o desde la otra parte del tormento, un poco de la vida oscura, como lo podría haber sido Vallejo o Pessoa. Hay una dualidad. ¿Cómo surge tu trabajo literario? Tú tienes que estar en armonía contigo mismo para poder un poco fluir, o de alguna manera esperas que las circunstancias de tu entorno mejoren. Bueno, lo que pensé yo cuando publiqué mi primer libro y ya me rodeaba de escritores de mi generación, eran inéditos ellos, yo empecé, y los escritores de la otra generación, poetas y escritores, en fin, lo que pensé yo es que para ser escritor había que escribir, había que leer, había que formarse, y para realizar todas esas tareas no había que convertirse en un borracho. Entonces, porque advertí muy pronto que lo más importante para un escritor es su cabeza, es su cabeza, y la cabeza tiene que estar bien. Entonces yo me alejé, no milité en la buena vida o en la mala. Siempre tuviste, digamos, una metodología. No, claro, sí. Una disciplina, digamos. Sí. He tenido tengo fiesta en mi vida, entendida como desorden, como chacota, pero es para volver al orden nomás, no es para quedarme en ella. Entonces, eso me ha alejado de mucha gente, de mi generación, Claro. ¿no? Y de la generación mayor, que no solo estaba en el alcohol, estaba en la droga. Claro. Al margen de eso, había una generación importante, la década de los 60, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo lo que era un poco la revolución social, la revolución cultural, la década de los 80 y obviamente parte de los 90. Sí. Ahora, claro, cada quien es cada cual, ¿no? Porque pensemos, Pessoa, que lo citabas, con una multiplicidad de heterónimos, ¿no? Claro. Pero una verdadera montonera de 100, ¿no? 100. más de 100 posibilidades de ser, ¿verdad? De que su ser íntimo cuaje de esta manera, de la otra, 100, ¿no? O seres desgarrados, sufrientes por naturaleza, como César Vallejo, ¿no? Claro, también he conocido la impostura, al menos en la línea de Vallejo, ¿no? Es decir, el poeta desgarrado sin estarlo. Una vez leí un graffiti en Cochabamba que decía: me duele el dolor, pero no tanto como quisiera. ¿No? Porque estos seres desgarrados quisieran sufrir más. No hablo de César Vallejo, que seguramente pues era un ser sufriente de verdad,
No, yo no, por supuesto que no. Es un problema escribir, es un dolor de cabeza, es un reto enorme el de la página en blanco, la pantalla en blanco, pese a los años, pese a los libros, a la experiencia, ¿no? Pero también pues está agazapado el regocijo, la felicidad, la concreción y el sentido de la existencia, porque hilando de manera forzada una de tus primeras preguntas, ¿no? Yo pude ser político. Yo advertí que me prestaban mucha atención personalidades de la política, presidentes, expresidentes. Pero yo sentía que me quitaban el tiempo. Esto es vergonzoso. Yo volvía a mi casa, ¿no? En algún momento pensé que... Había una atracción fatal, digamos. No, claro, yo volvía a mi casa, me encerraba con los libros y a escribir. Y lo he dicho. Esto es chistosísimo. Ante la pregunta de un presidente, ¿qué es lo que deseas tú para seguramente quedarme? Yo dije, me salió del alma, volverme a mi casa. Me volví. Otro presidente me dijo, mañana te posesionamos de viceministro de Cultura para ser ministro. Yo iba a ser el primer ministro de Cultura. Le dije con toda la confianza, no me hagas ese daño. Claro. ¿No entendió? ¿Por qué daño? Y dije, porque yo no quiero moverme de mi casa. Me quedé en mi casa. Claro. Y obviamente, Gonzalo, hay ejemplos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, el de Pablo Neruda, Octavio Paz, Carlos Fuentes, un poco rozando este tema de lo político. ¿La política de alguna manera nutre a esa actividad de poder escribir, de poder estar en soledad, sosegadamente y escribir? ¿Cuál es tu percepción en este momento viendo un poco ese pasaje que contabas desde un retrovisor? Y además que fui candidato, reitero, a la alcaldía. Ahí sentí que se robaron mi vida. ¿Verdad que no? Pero perdón que te corte. En ese momento tú tenías una concepción más o menos, si se quiere, entre comillas, inocente de lo que era la política. ¿O sabías perfectamente dónde te estabas metiendo? Sabía, si eso era lo que me aterrorizaba, era que yo, no solo porque soy un lector del ensayo político, no solo porque yo he tenido amistad con los políticos, toda esta generación de políticos es la mía. Son de mi edad. ¿Verdad? Solo que tú... eres una persona consciente y además lúcida para poder haber elegido. Gracias. Consciente, sí. No, todo lo contrario, pues me aterrorizaba más bien porque yo no era ningún ingenuo y yo sabía exactamente de cuál es la conducta, ¿no? Y qué es lo que se debe priorizar en la política. No, entonces retorné a la literatura. Pero yo tenía que vivir. Entonces, para vivir hace falta tener un trabajo, ¿no? Normalmente es así. No se vive de la literatura. Claro, no. Entonces, yo he estado 12 años en el organismo electoral. Claro. He sido presidente de esta corte en Cochabamba, he estado en 6 elecciones aquí, he estado 3 años porque renuncié en la Corte Nacional, la vieja Corte Nacional Electoral. Yo he estado 3 años ahí, he estado en la elección del 2002, yo era el decano de la Corte Nacional, no por mayor en edad, en ese tiempo tenía 42 años, sino porque era el veterano de las elecciones, tenía ya 7 elecciones, ¿no? Entonces yo sabía muy bien cuál era el trajín político, porque estaba en contacto con ellos regularmente, ¿no? En Cochabamba y en La Paz, en la Corte Nacional. Bueno, lo que sucede, creo yo, es que si es una vocación nítida, esta de la literatura, el escritor, es casi excluyente. Es como un médico por vocación. Claro. Ese médico no se va a distraer leyendo Los Hermanos Karamazov. No. Es un médico de vocación y su vocación es excluyente. Claro, cuando uno no tiene una vocación excluyente, una vocación nítida, tiene la otra libertad,
puede escoger cualquier cosa. Claro. Y es Claro, bellísimo. claro. Entonces es un ser más libre. Claro, exacto. Y a eso se suma el hecho de que la actividad de escribir es absolutamente solitaria, ¿no? Sí. Es decir, los ruidos te pueden incomodar, la presencia de gente en tu entorno te puede incomodar. Claro. Es prácticamente un rito, una convivencia en soledad, absoluta soledad, ¿no? Sí, sí, yo la vivo así, porque estábamos hablando entonces de, digamos, de cómo soy, ¿no? Y cómo escribo. Bueno, efectivamente, no, pues yo soy un hombre de hábitos. He tenido pocas jaranas en mi vida públicas, digamos, que Año Nuevo, o el carnaval, o brincar sobre una fogata en San Juan. No, no he tenido eso. Tampoco he tenido grupos, amigos, a veces envidio aquello, que se reúnen a jugar cacho los viernes y celebran las generales. No, pues no, porque claro, esto me ha ido aislando, ¿no? Porque para empezar a escribir, yo ya había empezado a leer antes, y ese es otro oficio solitario, la lectura. Y esa, claro, me la inculcó mi mamá. Entonces, la lectura es en soledad. Y luego la escritura es en soledad. Pero eso no ha impedido que yo, por ejemplo, juegue fútbol. Claro, otra de tus pasiones, Con gran digamos, placer. un poco frustradas también, ¿no? No, es que no tenía más talento, no podía más. O sea, que puse todo lo que pude, pero no daba más. Eso es natural y hay que resignarse. Pero he estado pues bien rodeado, al menos en categoría mayores, de gente que era tan destacada en el medio. Y no ha impedido que yo toque guitarra, mucho por el Laredo, ¿no? Que toque guitarra. Soy pues guitarrero, me gusta aquello. No ha impedido que yo arme un hogar. Claro. Yo tengo un hogar así muy estable, tengo los 2 hijos ya mayores, las nietas, en fin. No ha impedido. Pero efectivamente no me ha permitido pues regalar tiempo, ¿no? La gratuidad de sentarse y estirar las piernas en un café, en un bar. No he tenido eso. Eso sí, hasta lo he esquivado. Algunas veces he tenido reuniones bohemias con escritores, pero a la muerte de un obispo las he repetido, ¿no? Eso no lo he hecho. Y no me arrepiento porque yo tengo 64 años, ¿no? He nacido el 59. Tengo 64 años. Y pienso que puedo todavía intentar escribir algo que valga la pena. Sí, por supuesto, y nosotros, indudablemente, pues esperar más. ¿Cuál es tu metodología diaria o cómo es tu disciplina? ¿Te escribes de día, escribes de noche? Hay muchas personas o hay muchos escritores que les es complicado, difícil escribir en la mañana, por ejemplo, y otros... Porque están dormidos. Sí, o sea, el hecho de poder, digamos, tener una pequeña ceremonia. ¿En qué horario tú lo haces? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Claro. ¿Cuál es ese ritmo? No, yo en la mañana, y si estoy escribiendo, escribo en la mañana, en la tarde leo, soy jubilado. ¿Revisas mucho lo que escribes? Muchísimo, pero como no dejo de escribir, entonces siempre tengo un libro más listo, ¿verdad? Pero lo sigo repasando, pero mientras tanto escribo el otro porque empecé a escribir y no la paré. ¿No? Entonces escribo en las mañanas y además que yo tengo pues varias operaciones de los ojos. 6 o 7 me he olvidado, ¿no? Inclusive he retornado de una ceguera de unos 15 días, algo así. He retornado, pero yo he nacido con una miopía muy fuerte, una miopía que se agravaba hasta más allá pues de mis 30 años, inclusive, y siguió agravándose. Entonces yo en la noche veo mucho cine, ahora mejor, estoy feliz con todo lo que se tiene, ¿no? Claro. Estas plataformas para ver cine. Veo mucho deporte, me gusta la NBA, el fútbol americano, me gusta nuestro fútbol, por supuesto, al menos. Pese a las desgracias. No el boliviano. Ah, bueno. Sí, debo confesar que el fútbol boliviano me parece muy triste.
tristísimo, yo ni voy al estadio, no lo veo, sé muy poco del fútbol boliviano, ¿no? Que necesita un fuerte sacudón. No, pero veo el fútbol de la Champions League, el de la Libertadores, sigo el campeonato argentino o brasileño, el brasileño es mucho mejor, pero el argentino me atrapó por ahí, el brasileño es mejor, reitero, veo básquet, veo la NFL, que me parece un deporte con mucha más intensidad que inclusive el básquet o inclusive el fútbol, ¿no? El fútbol americano. Entonces ocupo la noche así, o con la guitarra, yo casi solo nomás. En solitario, sí. Y en el día, en la mañana, escribir, en la tarde leer. Pero si no estoy escribiendo, leo desde la mañana. Soy feliz cuando tengo todo el día para leer, ¿no? Me parece maravilloso. Como lee, Rudy, estoy seguro que tú lo sabes, como lee un escritor. Claro. Es decir, un escritor lee de una manera muy chinchosa, ¿no? Lee corrigiendo, lee desestructurando. O sea, no es un lector ingenuo, pues, Claro. porque no puede serlo. Y no es que se imponga, sino que su oficio hace que sea así. Yo leo el periódico y estoy destripando la noticia, cómo han configurado el artículo, cómo lo han estructurado, estoy moviéndolo, cambiándolo, ¿no? Achicándole las frases. Un trabajo riguroso. Dos preguntas más, Sí. querido Gonzalo, para finalizar. Álvaro Mutis decía, un optimista es aquel al que no le han contado toda la historia. Qué hermoso. ¿Tú eres un optimista con respecto a lo que está sucediendo en Bolivia? ¿Cuál es tu percepción desde este punto de vista, desde este otro lado de la calle, observando como ciudadano boliviano, como intelectual? ¿Eres optimista? Sí, como no soy ingenuo, ya lo dije, yo sé que la corrupción está centuplicada en el país. También advierto la mediocridad en el manejo de la cosa pública. Estoy muy atento a todo, pero de todas formas yo ando feliz porque creo que hemos dado grandes pasos en inclusión social, aunque sigamos insultándonos de una acera a la otra. Pero hemos logrado meter en el mismo saco a todo el territorio, a toda la población heterogénea que tenemos, en fin. ¿Cuál es mi optimismo? Mi optimismo es que va a llegar un momento en el que ya no hablemos de estas cosas, que es un nacional popular, que es un origen indígena, que es un origen criollo, porque ya estamos muy cerca a comprender que eso ya no tiene mayor sentido, que somos más bien un producto sincrético, una mezcla total, y que más que profesar ideología secante, tenemos que elaborar programa de gobierno municipal, departamental, nacional. Empezar a ser prácticos, como decía Borges, sencillos y encantadores. Ya estamos más cerca, porque pensemos que la generación del 52 encontró un país con exclusión absoluta, con pongueaje. ¿Verdad? Con gente que llevó a la guerra, 2 guerras, y que sin embargo estaba absolutamente excluida del voto, de la educación y de todo. De la tierra, Dios mío, un país con matriz indígena y resultaba que el indígena estaba sin tierra. Todo eso hemos ido superando generación tras generación. Es un momento actual de todavía confrontación. La confrontación en la política coyuntural es más al interior del MAS. Ellos están debatiendo la instancia decisional. O sea, ¿quién decide las cosas? Si Evo Morales o Luis Arce, ¿no? Uno con liderazgo, el otro con el poder de la presidencia. Pero, pues, estamos de todas formas caminando, superando la coyuntura hasta que llegue un día en que digamos que cualquier representación política va a ser transversal.
Pero eso va a depender de qué, va a depender de una madurez democrática, va a depender de una madurez de ver a Bolivia y de entender exactamente de que es un país con múltiples culturas, con múltiples formas de pensar, de razonar, de hacer política y de respetarnos unos a otros. Y probablemente todo eso ya se sepa. Ya sabemos que son 36 pueblos originarios, que algunos están a punto de desaparecer. Sabemos que la desigualdad en la escolaridad, sabemos de diferencias en usos y costumbres. Todo eso ya lo sabe el boliviano común y corriente. Lo que falta es que se desarrolle la conciencia política, ¿no? Hasta que llegue el momento de afirmar, bueno, todo eso ya no importa. Nuestra organización es el ideal del político. Nuestra organización es absolutamente transversal, híbrida, heterogénea, ¿no? Y todo aquello, pero lo más importante es que tenemos un plan de gobierno, ¿verdad? Y ya estamos a un paso, hay que desarrollar la conciencia política. La clase media tiene que dar un paso generoso en ese sentido, no atrincherarse, no retroceder, y está prohibido pues volver al conservadurismo o pretender retornar a lo que fue, imaginemos, el latifundio. Claro. O las grandes minas privadas. No, eso ya no puede ser. Bien, Gonzalo, una última pregunta. Estás trabajando en una nueva novela, estás intentando un poco deshacerte, entre comillas, en el mejor sentido de la palabra, de tu más reciente novela que la entregaste el pasado año. ¿Cómo estás vislumbrando un nuevo trabajo al final de cuentas? Bueno, así en coherencia con lo que expliqué, la novela Yo, que salió en noviembre del año pasado, es una novela que terminé de escribir, creo que el 2017. Entonces cada año la leía una o dos veces, hasta que de pronto pues entendí que debía nomás dejarla ir, publicar, y sentí un alivio enorme. Eso es lo que me sucede. Entonces, que voy sacando todo lo que voy escribiendo, mientras publico voy revisando, y llega un momento en el que escribo algo nuevo. Estoy escribiendo, por supuesto, algo nuevo que se va a publicar en años, seguramente 2, 3 años, ¿verdad? Y pienso que con lo que estoy escribiendo estaría yo redondeando mi trabajo literario. Voy a decir por qué esto de redondear, brevemente, Rudy. Cuando tuve la crisis de la vista, uno de mis dolores, por supuesto el principal era no ver, pero el segundo dolor era que estaba dejando una carrera literaria trunca. Es decir, ¿yo en qué estaba en ese momento? En ese momento estaba con la novela Contra nadie en la batalla, ¿no? Había publicado seguramente Los días vacíos del Rasparríos. Bueno, cuando recuperé la vista que tengo, aceleré porque con esa experiencia, ese adelanto de experiencia, comprendí que no podía quedarme como un escritor de fines de semana, anecdótico, con pocos libros, ¿no? Es decir, tenía que presentar un trabajo consistente, fuerte, nutrido, ¿verdad? Novela, cuento, artículos, entrevistas, que es lo que me ha interesado. Y salí con esa fuerza. Entonces, ahora que estoy terminando de escribir una novela policial, que no la voy a publicar todavía, perdón, que ya está bien. Esto cierra, digamos, de esos 4 o 5 libros de novela negra. No cierra, pero si ya ocurre que no puedo escribir, ya estaría más tranquilo. Diría, bueno, pero está nomás esto redondo, está como concluido, ¿no? Que es lo que no sentí hace 15 años. Sentí todo lo contrario, sentí que me había quedado, sufrí enormemente porque estaba pues a medio camino.
Bien, amigos de podcast Los Tiempos Digitales, se nos ha quedado muchas preguntas en la mesa. Sin embargo, seguramente vamos a tener una nueva oportunidad para hablar con Gonzalo Lema, para mí uno de los más importantes escritores de nuestro país, pero también a nivel latinoamericano, y obviamente para todos los que hemos seguido o seguimos el trabajo literario como novelista y narrador de Gonzalo Lema, hacemos un poco referencia a lo que decía en su momento Clarice Lispector, esa escritora brasileña, la rigurosidad de la palabra, el hecho de poder ser casi obsesivo en lo que significa la selección de las palabras, la idea central, revisar, etcétera, etcétera. En todo caso, pues muchísimas gracias por estar en este cuarto podcast Los Tiempos Digital. Queremos invitarlos para una nueva oportunidad de estar en esta mesa de diálogo donde estemos tocando otros temas importantes. Nos vamos, no sin antes de pues invitarlos a que nos sigan en la página web de Los Tiempos, www.lostiempos.com, en nuestras redes sociales. Agradecidos una vez más. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Seguramente pues en otra oportunidad estaremos también hablando de literatura, lo que más te apasiona. Muchísimas gracias. Gracias, Rey. Muchas gracias.